Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, que estamos reunidos para seguir alabando a nuestro Padre Celestial y buscando de su palabra de Dios, alimento espiritual, que nos ayude a perseverar en su camino, mis hermanos. Es un placer estar aquí juntamente con ustedes y es una responsabilidad grande hablar en nombre de nuestro Señor Jesús, en nombre de nuestro Dios. Yo quiero comenzar con una reflexión, como me gusta hacerlo muchas veces. ¿Qué les parece a cualquiera de ustedes, mis hermanos, si le dicen que le van a regalar un maletín de dinero con $1 millón? Hoy en día sería buena noticia, ¿eh? Sería muy difícil que el día se le amargara después de haber recibido esa noticia. ¿Qué tal si le regalamos 10 maletines con $10 millones? Pero le vamos a poner una condición: que no vuelva a haber un amanecer. O sea, no se va a despertar mañana. ¿Aceptarían los $10 millones? 10 maletines, $10 millones. ¿Lo aceptarían? La mayoría de las personas sensatas pues dirían que no. Y sin saberlo, sin darse cuenta, están diciendo que despertar un día vale más que $10 millones. Todos los días amanecemos pues muy afortunados, ricos en abundancia y en misericordia de Dios. Y sin darnos cuenta, no nos damos cuenta tampoco en qué estamos invirtiendo esa fortuna que tenemos cada día. Si le estamos invirtiendo en algo bueno, en acumular más días para la eternidad quizás, o si le estamos despilfarrando, derrochando sin ningún sentido. Si un día para usted vale más de $10 millones, valore lo que hace en el día y para quién lo hace. Inviértalo para que pueda tener días eternos o eternidad de días en la presencia de Dios. Y quizás allí pues va a permitirse gozar de algo que es inexplicable e inigualable, mis hermanos. Aquí en la tierra no lo podremos llegar a conocer. Hoy vamos a conocer, mis hermanos, o a reflexionar sobre lo que hacemos los cristianos y los no cristianos a través de una historia que todos conocemos, o por lo menos conocemos algunos detalles de la historia, y es la historia que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás. Pero quiero arrancar con este pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 41, mis hermanos. Y este pasaje dice de la siguiente manera: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y lo voy a resaltar, mis hermanos: he aquí más que Jonás en este lugar. No yo, ni el hermano Gustavo, no. He aquí más que Jonás, porque tenemos la seguridad y la convicción de que Cristo está en medio nuestro. Y Cristo es más que Jonás, y es precisamente palabra de Cristo quien está diciendo eso. Pero sí, hermanos, vamos a hoy a repasar algunos puntos de la historia de Jonás, algunos puntos que son interesantes y que muchas veces les pasamos por alto, porque conocemos de la historia de Jonás a grandes rasgos dos cosas. A grandes rasgos, que bueno, que le mandaron a predicar y él no quiso predicar, que un pez se lo tragó, y luego cuando predicó Nínive se arrepintió. A grandes rasgos eso lo conoce, yo creo que todo el mundo, ni siquiera hay que ser cristiano. Esa historia es muy conocida en todo el mundo, pero vamos a conocer algunos detalles importantes de esta maravillosa historia. Jonás, capítulo 1, uno de los profetas menores en el antiguo pacto, dice allí capítulo 1, versículos 1 y 2: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate y ve a Nínive, dice, aquella gran ciudad, aquella enorme ciudad, y pregona contra ella. ¿Por qué? Bueno, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, básicamente le está diciendo Dios, Jehová, le está diciendo a su profeta, a su hijo, a alguien de su pueblo: ve allí, anúnciale a esas personas que ya su maldad es demasiado. Por favor, ve y diles que van a sufrir consecuencias por eso. Sencillamente. Pero, ¿qué pasó en la historia? Lo que ya conocemos. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Me adelanté un poquito. Esa fue la predicación que se le mandó a dar, que él no la cumple en un primer momento, sino que se espera a sufrir un proceso para luego ir a hacer esto. Dice que en el capítulo 3, versículo 4, le vamos a pasar de nuevo por allí: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Okay. Su maldad ha sido tanta que ha llegado hasta la presencia de Dios. Ya Dios no lo soporta y van a sufrir un castigo. ¿Cuál va a ser el castigo? Que de aquí a 40 días van a ser destruidos. Bueno, Jonás
al escuchar esto, yo no sé qué le habrá pensado, porque a veces le envió, mis hermanos, a predicar. Como se ha enviado a todos los que reciben la palabra de Dios hoy en día, a predicar, a todos. O sea, todos nosotros podemos ser como Jonás. Tenemos una misión de ir a anunciar a una gran ciudad, o al mundo entero en este caso, que dentro de unos días, en aquel momento eran 40 días, hoy nosotros no sabemos qué tiempo ha terminado el Señor, pues todo va a ser destruido, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál fue la reacción de Jonás? Se le envía a predicar, ¿y qué hizo Jonás? ¿Fue para allá a predicar? Bueno, vamos a ver lo que hace Jonás. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, de Jehová, y se levantó para ir a Tarsis, y descendió a Jope y halló a una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, lejos de la presencia de Dios. El llamado fue hecho a un profeta de Dios, a un hijo de Dios, y se le dice, necesito o es necesario que vayas allí y anuncies lo que va a pasar a estas personas por su maldad. Y la reacción de él fue huir de la presencia de Dios. Ahí no dice que no le hizo caso al mandato de Dios, pero entendemos que eso fue lo que pasó. Le dijo, agarra el camino para Nínive y anuncia esto, y él dijo, para Nínive no, voy para Tarsis, para otro lado. Se salió de la presencia de Dios. Y fíjense cómo termina el final de este versículo, lejos de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, mis hermanos, estamos huyendo de Dios, nos estamos alejando de la presencia de Dios. Y esto es peligroso, mis hermanos, porque la reacción de Jonás precisamente fue la de huir. Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado huyendo de la presencia de Dios, alejándonos del camino de Dios, incumpliendo la misión que Él nos da, haciendo otras cosas que no es lo que deberíamos hacer? Pues si hoy la palabra de Dios nos ha mandado a hacer esto y escogemos hacer otra cosa en tanto que debemos hacer esto, pues estamos huyendo de la presencia de Dios. Estamos huyendo de la presencia de Dios. Pero no existe este acto, no existe este hecho, no va a existir en ninguno de nosotros sin consecuencias, como tampoco lo hizo Jonás sin consecuencias, sino que Dios, mis hermanos, en el versículo 4, había preparado, dice que hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave en la que iba Jonás pues se partiría, y se asustaron todos los que andaban allí, y empezaron, como era costumbre en su tiempo, a indagar por qué estará pasando esto, aquí hay alguien que está provocando esto, o quizás algún dios de cualquiera de los dioses que ellos adoraban está ocurriendo esto. Y cuando empiezan a indagar en el versículo 7, dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, vamos a investigar por quién es el que está causando esto, por causa de quién se está alborotando el mar, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, dice ahí. Y echaron suerte, y adivinen sobre quién cayó la suerte. La tormenta en el mar que iba a arrastrar incluso hasta los que iban con él, era por culpa de un hijo de Dios que se estaba alejando de Dios, que se atormentaba, que se rebelaba contra la misión de Dios. No quería hacerlo, quería saltarse ese camino. ¿Y qué decidieron? Bueno, incluso sugerido por el mismo Jonás, él le sugiere en unos versículos más abajo que lo echen, que lo arrojen al mar, y así lo hicieron en el versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y enseguida el mar se puso quieto, calmó su furor, se calmaron las aguas. Pero nuevamente Dios tenía algo preparado. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Y qué pasó allí? Para los que hemos conocido y hemos leído la Biblia, pues Jonás comienza a reflexionar y ora a Dios. Ora a Dios en un texto que es maravilloso, y lo voy a leer acá, si me acompañan, no está en la pantalla. En el capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Vemos un cambio de mente. Este hombre que estaba huyendo de la presencia de Dios y que ya había presenciado dos cosas grandes. Primero, había presenciado el mar en tormentos y cómo por poco perecen él y todos los que estaban ahí. Pero también presenció cómo un pez lo había engullido, lo había tragado y no había muerto este hombre. Estuvo allí para reflexionar y en su oración hay un cambio de mente. Porque nosotros a veces, hermanos, pues hablamos muchas veces acerca del arrepentimiento de los de Nínive, pero no hablamos del arrepentimiento que tuvo que sufrir Jonás para cumplir con la misión y el llamado de Dios. Los de Nínive se arrepintieron de su pecado, personas del mundo, pero el Hijo de Dios tuvo que arrepentirse de no seguir el camino de Dios. Y eso implica muchas cosas. No es solamente ir y predicar el Evangelio, es dejar de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Jesús ha establecido que hagamos como cristianos y la vida que nosotros debemos vivir para Él. Eso implica también, mis hermanos, como decía el hermano, si un día no me pongo la vestidura, estoy huyendo de la presencia de Dios, necesito arrepentirme de eso. Necesito buscar de Dios. Fíjense, el capítulo 2, versículo 10 es el último versículo del capítulo. Dice, y mandó, después que pasó esto, esta reflexión, este cambio de mente, pues Jehová mandó al pez a que vomitara a Jonás en la tierra. Ok, ya este hombre cambió, ya entendió. Porque a veces nosotros tenemos que pasar cosas difíciles para entender. A veces tenemos que estar detenidos algunos meses, sienten como ustedes, para aprender cosas que a veces no nos habíamos dado cuenta o que nos lo estaban diciendo y no lo queríamos obedecer. A veces es necesario que suframos un poco, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A veces es difícil entender esto. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido, si era un varón de Dios, era un profeta? Hombre, porque Dios quiere que usted viva la vida que a Él le agrada, para que usted no pierda la corona de vida, para que no pierda la promesa, porque tenemos que estar ejercitándose. No porque vamos a ser perfectos, decía el hermano. No, aquí no lo vamos a hacer, sino que la perfección que quiere Dios es nuestro esfuerzo continuo, sin desmayar, arrepintiéndonos de los malos caminos, de lo malo que ya hemos hecho, y procediendo a hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios continuamente. Si lo hacemos así, lleno de defectos, aunque estemos llenos de defectos, Dios nos va a ver como perfectos a sus ojos, porque nos estamos esforzando, porque lo estamos haciendo, porque estamos perseverando. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. De manera que a Él se le mandó a predicar, y su reacción fue huir, como muchas veces nosotros hemos hecho. Pero vemos que Jonás también sufrió un arrepentimiento, mis hermanos. ¿Y qué es arrepentimiento? Bueno, yo estuve buscando la etimología, que es la raíz de donde viene la palabra arrepentimiento, al menos en esta palabra que tenemos por arrepentimiento en español, dice que viene del latín repoiniter, que se forma con el prefijo re, de hacer de nuevo o volver a hacer, y poinitere, que quiere decir sentir pena o falta. No sé si lo están mirando bien aquí, sentir alguna pena o falta, o sea, derivado a su vez de poena, que quiere decir pena o castigo. Originalmente significaba volver a sentir pena o sentir insatisfacción por haber hecho algo, o sea, sentirse mal por haber hecho algo. Sin embargo, mis hermanos, el Nuevo Testamento lo traduce a menudo de una palabra en griego que se dice o se pronuncia metanoia, que es metanoios, que significa cambio de mente, mis hermanos. Cambio de mente o cambio de pensamiento, implicando así una transformación más profunda sobre ese pesar, sobre esa insatisfacción. O sea, es un cambio de mente. Y lo pongo de manera fácil para que lo entendamos. Algo sencillo, voy al H-E-B a comprar algo y en el camino me arrepiento. Mi mente cambió, ya no tengo esa necesidad. ¿Qué hago? ¿Sigo? Cambio de camino. De manera que para nosotros, mis hermanos, los invito a que entendamos esto. El arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de rumbo. Jonás iba para Tarsis, no para Nínive, pero se arrepintió ahí en el vientre del gran pez y corrigiendo su camino, empezó a ir, dejó ese camino de Tarsis y empezó a ir hacia Nínive. Eso es el arrepentimiento. Eso es lo que se llama una persona cuando se le predica el Evangelio y se le dice, ven a los pies de Cristo, deja tu camino,
toma el camino del Señor. Es muy abstracto, no entendemos a veces, pero la explicación se la podemos dar, y al que la demande se la vamos a presentar. Lava tus pecados en las aguas del bautismo, obedece al Señor Jesús en todos sus mandamientos, en todas sus palabras, y entonces estarás en el camino correcto. Pero tienes que dejar el camino antiguo. No, yo voy a ir a la iglesia, pero sigo en el camino antiguo. Bueno, usted está saltando como una red de autopista, de una carretera a otra, y no se mantiene fijo en un solo camino. Eso no es arrepentimiento. Eso es coquetear con el pecado, con la condenación. Eso es peligroso. Muy peligroso. El arrepentimiento es un cambio de mente, cambio de pensamiento, es un cambio de rumbo en tu vida. Eso es arrepentimiento, mis hermanos. Vamos a ver que dice aquí Jonás capítulo 3, ya arrepentido, ya el pez lo vomitó, ya lo escupió en la tierra, y dice el capítulo 3, versículos 1 y 2, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, y conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Era una ciudad enorme por lo que dice, y 3 días caminando para poder cruzarla. Algunos estudios dicen que medía unos 50 kilómetros de largo. Bien grande esta ciudad para aquella época. Y el versículo 4 dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Dios va a destruir, porque este pecado, mis señores, de lo que ustedes hacen, a Dios no le agrada, y Dios va a destruirlo. Hay consecuencias sobre esto. Y ese mismo mensaje, mis hermanos, que se le dio local y específicamente a Nínive, el mundo tiene que escucharlo, porque es el mismo mensaje que se nos mandó a darle al mundo. Dios va a destruir el mundo, Dios va a traer juicio sobre todas las cosas, y aquel que se halle dentro del pecado, dentro de este mundo contaminado, va a sufrir también. La diferencia, bueno, la vamos a ver, la he mencionado ya, pero lo repaso. A Nínive se le dio un tiempo. Yo no sé si aquello hubo algún hábil o algún inteligente que diga, bueno, voy a vivir mi vida 39 días, como me da la gana, y luego pues me arrepiento el día 40 y mira, me salvé. Hoy nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor. Ni siquiera sabemos cuándo nos vamos a morir y vamos a ir a su presencia a dar cuenta por nuestras obras. Nínive tuvo esa virtud, pero ¿saben qué? Por lo que dice la Escritura, parece que ellos no se comportaron de esta manera, de aprovechar los días que me quedan para vivir como quiero. Porque lo que vemos a continuación es una obediencia a ese llamado. Vemos a continuación que el arrepentimiento de Jonás y la obediencia de Jonás condujo al arrepentimiento de Nínive y a la obediencia de Nínive. ¿Y saben lo que produjo esto? Produjo frutos. Frutos en esa población, frutos en esa ciudad. Es el versículo 5 del capítulo 3, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Dice los versículos 6, 7 y 8 que incluso llegó hasta oídos del rey, y el rey lo proclamó como un mandato del rey, que todo el mundo, incluso todas las bestias, debían hacer ayuno. Y esto agradó a Dios. Esto agradó a Dios, que un pueblo se arrepintiese completamente del camino que llevaba. Y en el versículo 10 ocurre algo maravilloso. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y esta frase, que se convirtieron de su mal camino, es un sinónimo de arrepentirse sinceramente también. Arrepentirse es convertirse, o sea, salirse de su mal camino, volver a un camino correcto, a un camino de verdad y de salvación. Dice, y se arrepintió de aquel mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y tarea para mis hermanos. La Biblia dice en Números capítulo 23, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo Él lo hará, lo que ha proclamado Él lo cumplirá. Y aquí dice que se arrepintió del mal que dijo que le había dicho. Pero ese es tema para otro sermón. Les invito a que investiguen, a que estudien y conozcan acerca de esto. Porque Dios ciertamente cambió de parecer. Había determinado el fin de todo lo que viven en Nínive. Pero su arrepentimiento produjo, como les decía hace un rato, frutos. Porque Dios, mis hermanos, ya no iba a destruirlo. Ese mal que dijo que le había dicho, que le haría, pues ya no iba a pasar. Porque había producido frutos de ¿qué, mis hermanos? De salvación. Se salvaron de ese castigo
No porque Dios tenga algo contra ellos, contra la humanidad directamente. No, Dios tiene contra la humanidad que la humanidad se ha enredado en el pecado. Pero si ya no hay pecado, ¿qué va a destruir Dios? Nada. Sencillamente nada. De manera que a Jonás, mis hermanos, se le envió a predicar. Como a nosotros, mis hermanos, se nos ha enviado a predicar. Y les dijo a sus discípulos, el Señor Jesús, ir por todo el mundo y predicar del Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será como la condenación de Nínive. Como la condenación de Nínive. Comenzaba con mi hermano Efraín. No solamente Nínive fue sentenciada a destrucción. Hay dos ciudades al menos dos ciudades más, que fueron condenadas a destrucción, que corrieron diferentes suertes. Fue Sodoma y Gomorra. Los de Sodoma y Gomorra no se arrepintieron. Nínive se arrepintió. ¿Qué ejemplo usted quiere seguir? ¿El de que sí fue destruido o el de que se arrepintieron y se salvaron? Dice aquí, la alerta está dada desde la dicen gran comisión, el mandamiento que se le deja por base a la iglesia, a todo el cristiano. Predicar el Evangelio a toda criatura, anunciarle que el mundo va a ser condenado, destruido, pero que hay una salvación, y explicarle, contarle a la persona cómo se pueden librar de esta condenación. Si no creen, van a ser condenados. Pero así mismo, mis hermanos, se nos mandó a predicar, y algunos de nosotros nos hemos encontrado huyendo de Dios. Hemos huido como Jonás. No solamente porque no estamos evangelizando, sino porque estamos concentrando nuestra mente, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo en cosas que no son productivas. Estamos gastando nuestros 10 millones de dólares cada día en algo que no produce fruto para vida eterna, en algo que no va a producir más vida. Si cada día cuesta para usted más de 10 millones, ¿por qué no lo invierte en ganar más días? Eso solamente se puede hacer obedeciendo a Cristo para alcanzar la vida eterna, para alcanzar eternidad de los días. ¿No quiere ser millonario de esta manera? O no va a decir que no quisiera ser millonario. ¿Quién no quisiera tener todas las posibilidades del mundo? Si es con la presencia de Dios, pues cuánto más. Hermanos, seamos sensatos, no huyamos de la presencia de Dios. De la presencia de Dios huyeron varios. Entre ellos estuvo Demas, Alejandro el Calderero, incluso Juan Marcos, pero también estuvieron estos en Asia, 2 Timoteo 2, capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo fue abandonado por muchas personas que se vieron huyendo de la presencia de Dios, se vieron alejándose de la presencia de Dios, ocultándose de Dios, dejando sencillamente su responsabilidad. Y ahí esto es donde queríamos llegar. Todos los que hemos conocido a Cristo y lo hemos recibido y lo tenemos como nuestro Señor, tenemos responsabilidad para con nuestro Dios, de cumplir su mandato, sencillamente compartir el regalo que se te ha dado a ti. Y ¿sabes qué? Este mundo va a ser destruido, pero yo sé la forma en que podemos salvarnos. Cristo es la vía, es el camino, es la puerta. Cristo es la vida, Cristo es la salvación. ¿Cómo yo lo puedo creer? Pues explicarle el Evangelio. Él murió ya por tus pecados. Si tú te lavas en las aguas del bautismo en su nombre, pues tus pecados son limpiados y puedes acceder a la presencia de Dios. Pero depende de cada uno de nosotros aprender a compartir. Quizás no sepamos y hagamos como Jonás. El problema es que yo no sé predicar el Evangelio, no me lo conozco. Eso es huir de la presencia de Dios. Eso es evadir la responsabilidad. Eso es evadir el cumplimiento de la misión. Porque nosotros quizás no seamos expertos con la Biblia, no lo somos. Pero sí conozco a 2 o 3 hermanos que sí saben hacerlo. Oye, y también podemos decir, hey, te invito a mi iglesia. Vamos a estudiar la Biblia. Yo quizás no sepa explicarle, pero lo invito a que alguien le pueda explicar, a alguien que sí sepa. Hermano, no hay excusa para decir que no se evangeliza. No hay excusa para decir que no se puede obedecer la palabra de Dios. No hay excusa, mis hermanos. Debemos arrepentirnos de estas obras, todos los que somos cristianos, y comenzar a hacer las obras que a Dios le agrada. Porque mientras sigamos haciendo esto, estamos huyendo de la presencia de Dios, como lo estaba huyendo Jonás. Estamos alejándonos lejos de la presencia de Dios. De manera, mis hermanos, que también para nosotros es necesario que haya un arrepentimiento, aún siendo cristianos, día a día, por las veces que fallamos, pero también por las cosas que dejamos de hacer. Que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado.
también es pecado. Y si nosotros sabemos que debemos evangelizar y no lo hacemos, ¿cómo estamos, mis hermanos? Si nosotros sabemos que debemos soportar a los hermanos y nos queremos más espirituales, hoy el hermano compartía acerca también de juzgar a los hermanos con los jóvenes. Cuando salgo aquí, el hermano estaba tratando algo parecido. Digo, nos hemos puesto de acuerdo todos, Dios nos unió en el mismo sentir. Gracias a Dios, gloria al Padre que nos pone este sentir. Cuando hay arrepentimiento, mis hermanos, de corazón, de verdad, siempre hay obediencia. Y no hay obediencia sincera si no hay arrepentimiento. Cuando hay estas dos cosas, arrepentimiento y obediencia, siempre va a haber frutos. Siempre, mis hermanos. Cuando tengamos los frutos, vamos a saber que tenemos garantizada la salvación. Siempre, mis hermanos. Fíjense bien, para los que dudan acerca de si habrá destrucción o no, miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Dice allí, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, destruidas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vestidos, como decía el hermano, todos los días con el traje de cristiano. No dejándolo tirado por un lado. Hoy me tocó lavarlo. No, estamos hablando espiritualmente. Llevando la carga, la armadura de Dios, para decirlo de alguna manera, todos los días. Dice el versículo 12, mis hermanos, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán, mis hermanos. Se fundirán. Recuerda este texto con el que comenzamos. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Fíjense esto que es curioso, porque me gusta este texto para comenzar esto. Los hombres de Nínive, mentiras de aquella época, no eran parte del pueblo de Dios, van a hablar, a argumentar en contra de nosotros. Nosotros sí nos arrepentimos y nos salvamos. Y ustedes no se arrepintieron, están sufriendo condenación, cayeron en la destrucción de todo, porque no hicieron lo que hicimos nosotros. Hermano, todo lo que está en la Escritura, en la Biblia, nos enseña a cómo ganar el favor de Dios, la misericordia de Dios. No por méritos propios, no porque la ganemos, sino nos enseña cómo vivir en armonía con la voluntad de Dios. Para no apartarnos de su camino, para no huir de su presencia, sino que podamos hacer las cosas que a Dios le agrada para su honor, para su gloria, para su honra, y recibir de Él pues todas las bendiciones, mis hermanos. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, nosotros somos, dice aquí, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, mis hermanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de representar a Cristo en las naciones que no son el reino celestial. Sea Estados Unidos, México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Canadá, en todo el mundo. Somos representantes del reino celestial y de su rey, es nuestro Señor. Tenemos responsabilidades. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es el mismo mandato, el mismo mensaje, con la diferencia de que ellos se deberían arrepentir puntualmente. Nosotros debemos arrepentirnos para salvación eterna y vida eterna. Ellos tuvieron que sufrir otro proceso. De hecho, en la historia después Nínive fue destruida por otra cosa. Pero entendamos algo, mis hermanos. Nosotros aquí tenemos la misión de Jonás, pero si no lo hacemos, nos vamos a encontrar huyendo de la presencia de Dios, mis hermanos. La invitación, mis hermanos, miren, para los cristianos, para los hermanos de la iglesia, no huyamos del llamado y de la misión de Dios. No huyamos de él. No nos neguemos a cumplirlo. Huir del llamado de Dios, huir de la misión que Dios nos ha puesto, implicaría tener que sufrir algo parecido a lo que sufrió Jonás. Tormenta y ser engullido por un gran pez. O sea, tiempo de perdición, tiempo de andar extraviado. Pero si en cambio nosotros nos corregimos, nos arrepentimos de esos pensamientos, de ese mal camino, y nos mantenemos fieles en el camino que Cristo ya ha trazado, pues seremos bendecidos. Y seremos además, pues dice la Biblia, bendecidos en el sentido de que vamos a dar frutos para Dios. Y los frutos para Dios, mis hermanos, son dulces para nosotros que buscamos de Dios y les amamos. Bueno, para los amigos que nos acompañan, para las personas que nos visitan, hoy el llamado no es para Nínive, es para ti. Hoy estamos aquí, como dice el texto que leíamos, es aquí más que Jonás, porque estamos representando a Cristo diciéndote, el llamado hoy es para ti. Hoy el llamado es para que precisamente
alcance la salvación. Hoy Dios te está llamando a salvación por boca de estos servidores, no solamente de mí, de estos servidores. Hoy necesitas arrepentirte, cambiar tu mente, cambiar tu rumbo, cambiar el camino y escoger el que ha trazado nuestro Señor Jesús. Hoy puedes salir de la condenación. Hoy puede ser. Hoy puede. Perdón, te he repetido. Hoy te puedes librar. No, hoy te puedes librar de la destrucción como lo hicieron las personas de Nínive. Hoy puede ser ese gran día. No tenemos fecha. No hay posibilidad de aprovecharse del calendario. No tenemos eso. No sabemos cuándo va a venir el Señor. No sabemos cuándo vamos a morir y ir a dar cuenta de su presencia. De manera que hoy es el llamado. Hoy es el día de salvación. Es aquí el día aceptable. Es aquí el día de salvación. Y repito, voy a terminar, mis hermanos, con el mismo texto. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Si usted ha escuchado y ha aprendido de lo que lograron estas personas, los de Nínive, al arrepentirse, que fue librarse de la condenación y alcanzar una buena relación con Dios, pues, ¿qué espera para hacer? Si mi hermano, el que es cristiano, si usted ya ha entendido que dejar de hacer la voluntad de Dios porque no sé, o por cualquier excusa, como Jonás se excusó en el capítulo 4, los invito a que lean Jonás capítulo 4. Jonás se excusó, es que yo sabía que tú al final no lo ibas a condenar porque tú eres un Dios muy bueno. Pero ¿qué excusas son esas? ¿Qué excusas podremos ponerle a Dios? Ninguna. Nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios, y estar en la presencia de Dios implica necesariamente hacer su voluntad, oír su llamado y correr hacia Él. Como mismo se le dijo Pedro, o se cuenta que le decían Pedro y los otros apóstoles a las personas, Hechos 2:40 dice la palabra de Dios, y con muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. En aquel momento fue Nínive. Hoy usted puede ser uno de los salvos. No se quede con la ilustración o con el ejemplo, o no siga lo que hizo Sodoma y Gomorra. Mire el ejemplo de Nínive. Mire el ejemplo de Jonás, y nosotros vamos a ser, mis hermanos, bendecidos para Dios. Que Dios les bendiga. Hoy el llamado está hecho, depende de usted.